Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. Hola, ya sabéis que si estáis escuchando esto en marzo, abril, estamos haciendo una encuesta para escucharos, para saber qué os parece este podcast y que nos ayudéis también un poco a mejorar. Por cierto que también tenemos un sorteo si queréis participar, gracias a nuestros amigos de Astiberri que sortean un ejemplar del Meteorito Somos Nosotros, en el que pues echamos una pequeña mano. El link de la encuesta lo tenéis en la descripción de este episodio y ya, sí que sí, empezamos con este tema. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Coinsomnes. Yo soy Bruno Martín, estoy aquí con Pablo Izquierdo Muy buenas. y con Mario Juárez. Hola. ¿Cómo estáis, chicos? Tirandillo. Regulinchis. Bueno, venga, arriba sus ánimos. No, Es no. día de Coinsomnes, es día de celebración. Que sí, que mucho mejor ahora que es ese martes. Así que... Ese martes, venga. Exactamente. A ver, yo tengo que confesar que a este episodio de hoy concretamente vengo un poco aprensivo, ¿eh? Y es un episodio que llevo pensando mucho tiempo, pero lo he estado posponiendo un poco. Pues en realidad por miedo a lo que podamos concluir aquí hoy. Porque vamos a hablar de viajes, vamos a hablar del impacto que tienen nuestros desplazamientos de larga distancia para el medio ambiente y de lo que podemos hacer para mitigarlos, si es que hay algo que hacer, aparte de no viajar, vaya. A ver, ¿por qué os cuento esto? Os cuento esto porque el año pasado fue el primer año que yo hice viajes largos después de la pandemia. Y fueron 2 viajes muy esperados que hice con mi madre y que llevábamos hablando de ellos durante años. De hecho, tendrían que haber ocurrido en familia, los queríamos hacer juntos, pero mi padre murió antes de tiempo. Y bueno, los acabamos haciendo menos personas, pero fueron catárticos, la verdad. El problema es que cogimos nada menos que 7 vuelos en total para 2 vacaciones. Y esto yo creo que me sitúa automáticamente cerca del 1% de la élite global que causa la mitad de las emisiones mundiales de la aviación. Y aparte de generarme una ecoansiedad brutal, pues me hace sentirme un farsante, ¿no? Un hipócrita, porque yo vengo aquí cada 2 martes a hablar de champú sólido y de bicicletas mientras estoy tomando estas decisiones. Entonces, no sé si es una sensación con la que podéis empatizar o no, pero bueno, yo como hace tiempo decidí no hacer falsos dilemas con esto del ecologismo y decidí que hay que atacar cada parcela de responsabilidad por separado. Quería hoy hablar de cómo abordar esta parcela, la de los viajes, y yo creo que lo mejor para la ecoansiedad es la acción, así que vamos a hablar hoy de acción, vamos a hablar de las acciones que estamos tomando y de las que todavía podemos tomar. Acabando la temporada, canceladísimos. No. Vamos a ver, claro que empatizamos con esto y yo creo que lo hemos hablado mucho de forma interna. Es inevitable decir o hablar desde nuestro privilegio. Tenemos un enorme, gigantesquísimo privilegio. Somos 3 señoritos de Occidente, blancos, con un dinero que nos permite hacer cosas. Entonces es inevitable que las hagamos y que esto o que hayamos ciertos estilos de vida. ¿Qué pasa? Que con este privilegio también nos preocupamos y también procuramos revisarlo, y yo creo que es uno de las intenciones, ¿no?, de este podcast, que es revisarnos, contar nuestras incongruencias, contar lo que nos mueve por dentro y que pues, nos ayude a darle un sentido, a encajarlo, ¿no? Yo creo que es marca de la casa. Sí, que cuando hablamos de privilegio, y es algo que también comentamos hace unos capítulos, ¿no? Que no es, en fin, no se trata de fustigarse, se trata de, bueno, pues tengo este privilegio y con eso viene una responsabilidad y una capacidad de hacer cosas con él, que con un poco de suerte serán positivas. Sí, eso es. Yo creo que la idea es primero darse cuenta, ¿no?, de que venimos condicionados por la situación en la que hemos crecido, en la que hemos vivido, y que ahora está en nuestra capacidad también tomar decisiones al respecto en la medida que sea posible. Yo quería preguntarte, de hecho, Pablo, ¿cómo lo has llevado tú estos años? Porque cuando nos invitaron el año pasado a los Ecoinsomnes a dar la charla inaugural de la conferencia Prisma en Barcelona, tú que vives en Londres decidiste no venir a Barcelona. Precisamente para evitar este impacto, ¿no?, derivado del transporte, y al final fuimos Mario y yo desde Madrid a Barcelona a dar la charla nosotros solos. Entonces, ¿cómo ha cambiado tu relación con los vuelos estos años? ¿Qué pensamientos han estado pasando por tu cabeza con estas decisiones? Un montón, en verdad, y no es la primera ni será la última charla ni sarao que diga que no puedo ir por esta razón, ¿no? Otras
que te importan menos. Esta desde luego me importó bastante no poder asistir. Cuando digo no poder, bueno, pues se puede, ¿no? Pero no le veo sentido a coger 2 vuelos para dar una charla de media hora en un sitio. Y estuve mirando para hacerlo en tren. La opción de ir en tren desde Londres a Barcelona tiene un 10% de emisiones de lo que tendría en avión, es decir, la 10ª parte. Y obviamente es algo bastante más asequible, ¿no? Pero claro, tienes que contar con que tienes que hacer varios cambios porque no hay nada de Londres a Barcelona. En parte por motivos obvios, porque Londres está en Reino Unido, que es una isla, pero bueno, sí que tenemos un tren de alta velocidad hasta París. El problema es que luego, desde París, hace unos años, por lo visto, había un trenecico nocturno monísimo hasta Barcelona, y ahora no solo lo han quitado, sino que tienes que hacer un cambio en el sur de Francia, y no tanto el cambio, sino que los horarios están desacompasados y no hablan entre los 2 trenes y te dejan tirado a las 2 de la mañana. Y eso, claro, era un problema no tanto al ir, porque en este caso era una charla el domingo y digo, bueno, pues hecho el fin de y voy chino chano despacito, ¿no? Pero claro, la vuelta no era viable. Así que ahí os dejé y bien representados que estuvimos. Qué pena más grande, la verdad, esto. Mario, tú el año pasado también recuerdo que fuiste a una charla que organizaban contra el diluvio, en la que los ponentes argumentaban que quizá es hora de plantearse que hay que dejar de hacer viajes de ocio, ¿no? Y recuerdo que ese día, al salir nos llamaste, estabas como súper afectado. ¿Qué te contaron y qué pensaste de todo aquello? Ay, pues... A ver, fue una charla dentro de los seminarios que hizo contra el diluvio el año pasado para atajar temas clave de la transición ecológica o de, bueno, un poco la crisis ecosocial. Y en el tema de transporte, básicamente, Ecologistas en Acción nos vinieron a dar un resumen del estado actual del transporte, súper bueno. Pero claro, cuando llegamos al tema de los aviones, es que el corolario es que hay que reducir el número de vuelos. Y esto da igual cómo lo disfracemos, porque también tratamos el tema de los combustibles sostenibles, entre comillas, una serie de cosas. ¿Y qué pasa? Pues que de repente cuando a ti te dicen, dices, bueno, a lo mejor hay que replantearse que tu ocio tenga que ser de otra forma y que no pase por el avión. Y tú, claro, de repente dices, pero si a mí me queda mucho por ver, ¿no? Y de disfrutar. Además, la gente que vemos los viajes como una parte importante de nuestras posibilidades de ocio, es como una especie de shock que te lo digan, decir, esto a lo mejor se tiene que acabar, porque es algo que tú das, por supuesto, porque hemos crecido en una generación en la que volar es fácil, es asequible y es como un gran evento, ¿no? En el que invertir tu ocio. Aquí hay muchas reivindicaciones que a ver si tenemos tiempo a lo largo del capítulo para poder tratar, porque me gustaría tratarlas. Y yo, después de esta charla, yo hice mucha introspección y revisé mucho mi relación con el transporte y los viajes es un viajecito. A mí, sí, me parece súper interesante lo que dices de personas para las que es como lo conciben como una componente importante del ocio, porque yo creo que para muchísimas personas, y me incluyo, viajar es una de esas cosas que da sentido o que más da sentido a nuestro paso por este mundo, sencillamente. Y yo no estoy diciendo con esto que sea una necesidad o que sea un derecho, ni mucho menos. O sea, obviamente se puede vivir en un sitio toda la vida y eso es lo que ha hecho casi toda la población humana durante siglos, hasta que se ha democratizado el acceso a la aviación y hasta que hemos vivido este boom de la globalización. Pero ahora que vivimos en esta globalización se nos ha dado a probar algo de lo que es muy difícil dar marcha atrás, ¿no? Y, a ver, yo voy con pies de plomo con este discurso porque reconozco que lo hago desde una situación bastante única en la que yo, pues por mis padres he tenido la oportunidad de no solo tener vacaciones en el extranjero, sino también vivir en 2 países diferentes, en 6 ciudades diferentes. Y yo ahora ya no sé si podría ser feliz si me dicen que ya no puedo visitar otras comunidades, otras culturas, otros países. No sé qué opináis sobre este valor más subjetivo del viaje y del turismo. Bueno, están las 2 partes, ¿no? O sea, a mí personalmente me gusta mucho viajar como a vosotros. Para mí creo que la verdad no es una prioridad ni mucho menos, pero veo las 2 caras del argumento, ¿no? Por un lado, lo que dices, bueno, no es un derecho y de hecho una de las campañas que hay en Reino Unido pues para intentar fomentar que la gente utilice menos los aviones, una campaña que hicieron donde había testimonios de gente que participa. Una de esas personas decía, bueno, me gustaría mucho ir a un sitio tropical, pero me gustaría más un planeta habitable, ¿no? Es decir, obviamente tiene un impacto brutal viajar y sobre todo los vuelos de larga distancia,
Pero bueno, también es verdad que no es lo único que se puede hacer para conseguirlo, ¿no? No hay no hay una dicotomía, como decíamos, y si es algo, por otro lado, que sea, por la razón que sea, tremendamente importante para la gente, pues hombre, tenemos el argumento opuesto, ¿no? Como no es una dicotomía precisamente, pues vamos a ver qué cosas podemos hacer por otras partes para compensar, o incluso desde el propio punto de vista de los viajes, bueno, pues dónde puedo ir, cómo puedo ir a ese sitio que sea más responsable, ¿no? A mí esto me parece muy válido, la verdad, y lo decimos siempre, se trata de que el futuro que queremos construir, pues que sea vivible, pero hombre, que también sea deseable, ¿no? Que no sea un suplicio y Exactamente. encontrar un poco las formas de cuadrar el círculo. Es que sin duda es un privilegio, o sea, por supuesto que no es un derecho y que viajar pues a todos los niveles, a nivel económico, a nivel de tiempo libre, a nivel de... pues todo es privilegio, pero es que, o sea, si empezamos a catalogar cosas en nuestro día a día de esto no es una necesidad y por tanto es prescindible, nos queda un futuro miserable, nos queda una forma de vida que, como dices tú, Valor, no apetece vivir. O sea, nos quedamos viviendo solo cubriendo necesidades básicas. Exactamente, o sea, si nos dedicamos solo a cubrir necesidades básicas, no se cultiva esperanza. Y yo creo que aquí perdemos la clave. El caso es repensar bien y a invertir en cómo hacemos todo esto, cómo nos acercamos a la posibilidad de viajar, cómo nos acercamos a la posibilidad de consumir fenómenos audiovisuales, o sea, qué leemos o yo qué sé, infinidad de cosas, pero repensarlo y buscar alternativas. Y creo que eso es muy importante, ¿no? De esta reflexión. O sea, no se trata de decir, bueno, pues esto es importante para mí, por tanto no voy a hacer nada, sino, bueno, pues haz cosas. Otra cosa es que te fustigues, ese no es el objetivo, pero bueno, que se hagan cosas para cambiar cómo vemos y cómo abordamos esta circunstancia, claro que sí. Sí, sí, totalmente. Yo creo que es un buen enfoque el de la esperanza. Y de hecho hay un vídeo muy guay en YouTube de la youtuber Lina Norms, que ya la he mencionado alguna vez en este podcast, en el que colabora con Sustainably Vegan y hablan de cómo incorporar cambios sostenibles en el estilo de vida. Están haciendo un tour por el piso y ven como en cada estancia qué cambios se pueden plantear, ¿no? Y la youtuber Imi, que es la chica que lleva el canal de Sustainably Vegan, dice una cosa que a mí se me quedó muy grabada y dice: mira, no puedes cambiar todo de golpe en tu vida, entonces hay que pensar siempre en tres ejes. Primero, el impacto, o sea, cuánto va a ayudar este cambio que te estás planteando para el medio ambiente, que en el caso de viajar ya sabemos que es mucho. Luego, la accesibilidad del cambio, o sea, ¿te puedes permitir realmente esto? Porque hoy por hoy hay cosas que tenemos que empujar porque sean más accesibles, ¿no? Por ejemplo, alternativa al avión, si va a ser el tren, pues hoy en día es mucho más caro en muchos casos. Y luego el nivel de prioridad para cada uno, o sea, ¿cuánto haces esa cosa que te estás planteando cambiar? En mi caso, viajar, como decía, para mí es alta prioridad, pero también sabemos que es alto impacto. Entonces, pues habrá que pensar en estas alternativas de transporte, estas alternativas de destino, quizá, aunque haya que sortear esa barrera de accesibilidad para que podamos llevarlo a cabo. Y aparte, un apunte también importante es que viajar no es solo irse de vacaciones. Muchas veces viajamos, por ejemplo, para mantener relaciones importantes con seres queridos. Yo tengo la mitad de mi familia, más de la mitad de mi familia fuera de España. Y prescindir de esas relaciones por la distancia me parece también súper duro y súper triste. Sí, no, yo lo mismo, ¿eh? O sea, yo desde que he estado en Reino Unido, pues bueno, lógicamente vas de vacaciones a casa, que es lo que hacemos todos los que estamos fuera, ¿no? Y eso tiene una huella también y tiene un impacto en el sentido de, bueno, pues tienes que viajar bastante más por ese motivo de lo que lo harías de otra manera, ¿no? Y es algo que también, o sea, yo en mi caso concretamente he tenido muy en cuenta siempre de, bueno, pues a lo mejor vuelo mucho menos, pero cuando voy estoy más tiempo. Preferiría hacerlo al revés, ¿sabes? Pero creo que también es importante tenerlo un poco en mente. Durante una época también estuvimos con mi pareja en relación a distancia, que lógicamente pues más de lo mismo, ¿no? Y yo creo que es bueno pues ir capeándolo. Qué difícil eso, además, porque entra en conflicto directo con una cosa que te interesa o que para ti es súper central, que es la crisis social, Sí, claro. y de repente también otra cosa central que es tu pareja y tienes que estar ahí en un pulso interno y decir a qué resolución llegas en el momento de decidir una cosa u otra en función del día, ¿no? Que me parece súper súper difícil. Y luego, hablando de motivos por los que se viaja, tenemos ocio, tenemos turismo, tenemos ver a seres queridos, pero luego hay, o sea, no sé cuál es el dato, no sé si serán la mitad o más de los viajes, pero están los viajes de trabajo, que son un tremendo melón. ¿Qué opináis de los viajes de trabajo? ¿Os gustan? ¿Yay? ¿Nay? ¿Cómo? Bueno, es que sería lo primero a recortarnos. Estamos precisamente hablando de, vale, pues esto es una actividad que tiene mucho impacto. Vamos a, un poco en la línea de lo que le decías justamente antes, Bruno, de, bueno, vamos a priorizar, ¿no? Vamos a ver qué es lo que más impacto tiene y de eso, bueno, qué es lo que realmente nos reporta un beneficio, ¿no? A nivel de, bueno, pues bienestar, que es de lo que se trata.
y obviamente a nadie le reporta un beneficio brutal y le hace sentir maravillosamente con el mundo tener que ir a las 9 de la mañana un lunes a una reunión a Berlín. Yo creo que absolutamente si algo bueno ha salido de la pandemia ha sido normalizar las videoconferencias, normalizar el teletrabajo, normalizar los congresos virtuales. Pero bueno, también es una perspectiva que damos nosotros desde nuestra posición de personas con trabajos de oficina, que hay sectores en los que esto no es posible. Y de todas formas también hay sectores en los que los viajes pueden ser incluso deseables, ¿no? Desde el punto de vista de desarrollo profesional. También tengo muchos amigos periodistas que quieren viajar a congresos para poder conocer y entrevistar a fuentes y se están quitando de eso, están renunciando a cosas que sí que les apetecen profesionalmente por esta cuestión climática. Pero bueno, ya, o sea, dentro de cada sector habrá que ir viendo cómo puede evolucionar hacia solo hacerlo imprescindible o desde luego que si hay que recortar en viajes que no tengan que salir antes los de nuestro ocio que todas esas reuniones innecesarias en el extranjero que se hacen hoy por hoy. Y luego también cuando hablamos de viajes por trabajo, también entra la responsabilidad que decimos siempre de las empresas de, bueno, pues cómo te ayudan no solamente a los gobiernos, ¿no? Que luego seguro que hablamos también de esto, de, bueno, pues cómo ayudan los gobiernos a facilitar que podamos tener esas otras alternativas más a mano, como pueden ser los trenes para viajes nacionales, pero también las empresas, ¿no? Si te están mandando a un viaje, bueno, pues a lo mejor que te faciliten hacer ese viaje de un modo que a lo mejor sea más caro, como puede ser ir en tren, o incluso para las vacaciones hay esquemas. En Reino Unido hay un esquema que se llama Climate Perks, como los beneficios o las ventajas climáticas, que es parte del paquete que te pueden ofrecer las empresas de, bueno, pues además de todas las demás prestaciones que te damos, te permitimos cogerte, por ejemplo, días extra, un par de días si tus vacaciones las haces viajando de manera menos contaminante. A mí esta es una idea que me mola mucho, conceptualmente, pero claro, también es verdad que los trenes, siguen siendo más caros y las rutas son las que hay, y hay muchos, por ejemplo, de largo recorrido, trenes nocturnos que ya, o todavía no están en funcionamiento. Y por otro lado, esto cuando lo he comentado con gente me han hecho otra reflexión que me parece también muy válida, ¿no? Que puede provocar agravios, es decir, si haces este tipo de cosas, estás beneficiando precisamente a la gente que normalmente cogería un avión para irse de vacaciones, ¿no? Hay gente que a lo mejor no volaría de normal o que haga viajes de proximidad, sea por conciencia ecológica o por capacidad económica, ¿no? Y esa gente estaría discriminada con ese tipo de medidas. Entonces creo que también hay que pulirlo Qué interesante, sí, no lo había pensado desde ese ángulo. Pero ahora que dices lo de las alternativas de volar versus tren y que una cosa lleva más tiempo y más dinero, a mí me interesaba mucho saber cómo se mueve la gente que hace turismo, cuáles son los datos respecto a la movilidad, y hay un informe que acaba de elaborar la ONG EcoUnion que se llama el informe de impacto climático de los principales corredores de viajes turísticos en España. Tiene unas conclusiones súper interesantes sobre la movilidad del turismo español. Entonces he hablado con Elena Fortea, que es la responsable de comunicación de EcoUnion, y le pregunté, ¿me puedes resumir en base a este estudio cuáles son los principales medios de transporte que emplean los turistas en España? Y también darme un poco de perspectiva de si hay opciones más deseables, ¿se pueden cambiar? O sea, ¿hay alternativas menos contaminantes? Esto es lo que me dijo. En el caso del turismo nacional, el medio de transporte más utilizado es el coche, y con diferencia, porque en 2019 representó más del 80% de los viajes. Lo siguen el tren, el autobús y el avión, pero todos ellos con porcentajes similares al 6% de los viajes. En el caso del turismo internacional es diferente, porque los turistas que llegan a España lo hacen principalmente en avión, entre 2017 y 2022... el 92% de las llegadas de turistas fue a través del aeropuerto, solo un 5% por carretera, un 3% por ferry y tan solo un 0,08% vino en tren. Para aquellos que viajan desde países vecinos o cercanos, el ferrocarril podría ser una alternativa, pero si los servicios transfronterizos fueran más eficientes y ofrecieran más opciones, pues como por ejemplo trenes nocturnos. Pero tanto los servicios ferroviarios nacionales como los transfronterizos dejan mucho que desear y, exceptuando algunas líneas como la de Madrid-Barcelona, el viaje en tren suele presentar deficiencias en comparación con el coche o el avión. Además, viajar en avión es mucho más barato que viajar en tren, porque es un sector que está altamente subsidiado y que no ha internalizado los costes ambientales. Todo esto pues, se debe a una notable falta de inversión, de voluntad política y de coordinación entre gobiernos y operadores. Bueno, pues ahí lo tenéis. En España principalmente la gente se mueve en coche de vacaciones. Esos son los que vivimos aquí o los que estamos ya dentro. La gente que viene de fuera viene en avión. Y a mí una cosa interesante que me parece que ha dicho Elena sobre la aviación es que es mucho más barato que viajar en tren porque es un sector altamente subsidiado, que no ha internalizado los costes ambientales. Entonces,
yo creo que aquí tenemos un fallo de base, de gestión muy gordo, y si hay que empujar desde el activismo por algo es porque cambien estas políticas. Como anécdota simplemente, yo tengo que confesar que yo una vez volé desde Barcelona a Santander porque costaba 11 euros. Costaba 11 euros. Y el vuelo son 45 minutos porque lo paga la Comunidad de Cantabria. Frente a los 200 euros y poco más que un día entero de cambios de trenes si hubiera querido ir por el norte de España por ferrocarril. O sea, muy fuerte. Es que de verdad. Bueno, y también añadir a esto que el sector de la aviación es no paga impuestos al combustible. Se ahorra casi una media de 17 millones y pico en no pagar. ¿Al año? Sí, creo que sí. Porque no pagan su parte. Necesitan pagar el impuesto al queroseno. Es decir, utilizáis el espacio y quemáis combustible. ¡Pagad! ¡Págame! Iberia, págame. Es verdad que el queroseno está exento y es el único. Quiero decir, un transportista paga impuestos por su gasolina. Un alza que te coges porque, yo qué sé, porque tienes 15 años y te pateas España para ver el amor de tu vida de ese verano. Un alza por amor. Sí. Paga impuestos. Y un vuelo que te coges por 9 euros a Bulgaria porque lo acabas de ver en una web, eso está exento. Y que suelta una tonelada de mierda, pues está exenta de... ¿Pero qué es esto, de verdad? O sea, no, pagad vuestra parte. Esto no lo sabía yo, lo del impuesto al combustible. Pues yo creo que aquí el énfasis tampoco vamos a extendernos muchísimo porque de los aviones ya se ha dicho todo lo que se puede decir, pero el énfasis yo creo es en lo dañino que es este hábito de saltar de una ciudad europea a otra, pues porque está muy baratito y mira este Ryanair de 11 euros y me voy un fin de semana a Ámsterdam y voy un viernes y poco menos que vuelvo el sábado. Yo creo que no se trata de demonizar todo y prohibir a la gente que se vaya de vacaciones, pero sí empezar a hacer esto con cabeza y el plantearnos si estamos adquiriendo hábitos que no son sostenibles en la definición más literal de sostenibilidad. Pero justamente esto, ¿no? Que no tengamos esta de, bueno, pues esta gente lo está haciendo mal, sino simplemente de, bueno, vamos a ver cómo hacemos para que todos tengamos esa opción de hacer esos viajes, pero de otra manera, ¿no? Que no sea... O sea, que no sea quedarnos sin opciones a no ser que podamos pagarnos unos billetes de 200 pavos, sino que realmente se ofrezcan opciones mucho más baratas. Totalmente, 100%. Y creo que también hay un inciso importante que hacer aquí y es hablar de los jets privados y los ultra billonarios que emiten mucho más que los demás, porque es verdad que el 1% mundial emite casi la mitad del CO2 derivado de la aviación, pero... cuando la gente se obceca con los vuelos de Kylie Jenner o de Taylor Swift y estas cosas, estamos usando también un poquito de chivo expiatorio para no hacer esa introspección de los cambios sistémicos de más calado que son necesarios. Entonces, sí, los vuelos de los jets privados tienen que desaparecer absolutamente. Son inmorales y no pueden seguir existiendo, pero es más por una cuestión simbólica y ejemplarizante de lo que dice la sociedad. O sea, aquí yo me escandalicé mucho con cosas como ese vuelo obsceno que hizo el Real Madrid a Valladolid en diciembre del año pasado para un partido. Es como, no podíais de verdad tener un bus de lujo. Ese tipo de cosas son las que tienen que acabar, pero como símbolo para demostrar el cambio de mentalidad necesario. Yo creo que no debería ser y recordar de excusa para no tomar cartas en el asunto nosotros, que siempre es lo principal, que te encuentras en las conversaciones, de decir, bueno, es que si los ricos vuelan mucho, ¿yo por qué voy a dejar de volar? Yo no hago impacto. Siempre tenemos posibilidad de poder influir en el cambio. Así que esto no sirva tampoco de excusa. ¿Y cuál es el cambio? Pues el cambio son los trenes. Ay, aquí es a donde queremos trenes. llegar. Ojalá trenes, como la peli está de toda la vez en todas partes, trenes en todas partes a la vez a todas horas. Esto es lo que yo quiero. A todas horas y todo bien. Sí. Además que... hablando de trenes, bueno, el big highlight de estas semanas ha sido la newsletter lanzada por Javis Khan y en colaboración con Contra el Diluvio, que justo la primera entrega de esta newsletter va sobre trenes. Y es una oda a todo lo guay. Es una carta de amor. Es una carta de amor. Pero sobre todo con unas reflexiones que a mí me parecen clave a la hora de hablar de este tipo de alternativas. Y es que empezando por ella, es el lujo. O sea, deberíamos poder desear una red ferroviaria que sea súper guay y súper lujosa, que esté al alcance de todos. Es decir, que
el trayecto que nosotros pasamos dentro del tren lo disfrutemos, porque estamos en una nave espacial, porque estamos encantados, en un vagón cafetería con todas las prestaciones, en unos... Queremos sentirnos en el Orient Express. Sí, en el futuro, o sea, es que es 2023, quiero trenes que sean super guays todo el rato. Y esto es una reivindicación legítima, es decir, que esto lo sintamos como un patrimonio del que querer hacer uso y que nos apetezca utilizar, que no nos importe, ay, son 3 horas el tren, pues qué bien, como si son 4, me da igual, ¿sabes? O sea, que de repente el sentimiento cambie. Aparte, dos bloques principales, tenemos muy poca densidad, que es lo que habéis dicho antes vosotros, de que si pasa un tren cada 1000, la densidad es número de trenes que pasan por un sitio por unidad de tiempo, es decir, bueno, pues tenemos muchos trenes, no es el caso de España. También tiene una idea genial Javi en la newsletter, que es que, y cito textualmente, es los jugosos anuncios de trayectos a 9 euros están muy bien, pero sobre todo es que en lo que nos tenemos que centrar es que podamos hacer un viaje poco improvisado, una emergencia que nos surja, ver a nuestra familia, un impulso, porque vivir y desplazarnos también es eso. No con meses de antelación el coger un tren, sino yo coger un tren ahora mismo a un precio asequible y moverme. Que esto no ocurre, me ocurre a mí, que soy de Toledo y tengo un tren que en 20 minutos me deja en Toledo, pero porque Toledo es un barrio de Madrid, prácticamente, que me perdonen los toledanos, Toledo no es un barrio de Madrid, pero en cercanía y en proximidad estamos en una situación privilegiada, pero esto debería ser una opción al alcance de la Te digo yo que a mesa mayoría. Talavera de la Reina no le pasa esto. No le pasa, por eso Toledano. por eso tenéis un Corte Inglés. Anyway, lo que queremos hacer nosotros es, por favor, más trenes. Europa nos está dando muchísimo dinero con los fondos Next Generation, las líneas maestras de gasto, va para hacer trenes. Muchas de ellas es para mejorar la calidad ferroviaria. Hacedlo. No sé cómo es, ya lo tenemos que decir. Por favor, queremos más trenes. Lo que queremos es trenes. Punto. Ya está, voy a parar aquí porque voy a entrar en bucle. Quiero más trenes. del Todo el comunicado. rato. Sí, ya está. No, pero que incluso hablabas tú, Mario, de los viajes que no podemos planear, ¿no? Que tenemos que improvisar, pero incluso los viajes que no son improvisados, oye, que podamos viajar y viajar de verdad, ¿no? Que ese viaje sea parte de las propias vacaciones, que no sea solamente el destino, que no sea solamente aterrizar en un sitio, hacer check a las 4 cosas de las postales y despegar de vuelta, ¿no? Que puedas aprovechar también a conocer la zona, por ejemplo. O sea, el último viaje que he hecho que he podido montármelo así, que no necesariamente se puede, ¿no? Pero hemos estado por el norte de Francia, que ya os digo que puedes coger un tren desde Londres a París y luego pues por ahí te vas moviendo. Hemos estado en Saint-Michel y en sitios por ahí y la verdad que muy chulo. Y un recurso muy útil que me ayudó bastante a planear este viaje y que a lo mejor hay gente que lo puede utilizar, es una web que se llama Seat 61, ¿vale? Asiento 61, que la mantiene un señor que es hiper friki de los trenes, porque ha sido manager de no sé qué compañía. Qué maravilla. Y tiene una web donde te pone, tú metes dónde quieres ir, de dónde, y el señor tiene seguro una lista de opciones de, bueno, pues mira, si quieres ir desde Madrid a Zúrich, por ejemplo, pues coges el AVE hasta Barcelona y de ahí tienes un nocturno a Suiza. Y los precios son tal y cual. Y se reservan en estas webs. Y los horarios son estos. Y es súper, súper útil si alguien quiere echar un ojo. Qué maravilla Sí. este señor, estos héroes sin capa. Y por otra parte, qué rabia Un que besito. hagan falta estos señores y esta gente dedicada porque no haya comunicación entre los países y entre los operadores de trenes para poder tener realmente integrado un transporte intermodal. Que no se haga oficialmente, eso es. Bueno, ni entre países, ni, en fin, o la web de Renfe sale a bailar, ¿sabes? Sí, que es lo que ha dicho Elena, la verdad. Que más comunicación. Oye, pero yo quiero hablar de otra cosa que estamos aquí obsesionados con los trenes, pero no nos olvidemos que el coche, como decía Elena, es el modo principal de transporte para el turismo en España. Y es que es muy fuerte, o sea, hay muchísimos sitios que solo son accesibles en coche. De hecho, a mí el turismo favorito, la forma que más me gusta viajar es el turismo de montaña, y a los parques de montaña españoles solo se puede llegar en vehículo privado. Yo, que no tengo coche, he hecho la mayoría de mis vacaciones en coche porque lo alquilo para llegar a estos sitios. Entonces quería plantearos también alternativas al coche y qué cosas podemos hacer también para reducir el impacto del coche en los viajes. Una cosa obvia que me viene a la mente es el coche eléctrico y
Y no sé hasta qué punto se puede usar el coche eléctrico en viajes largos. ¿Qué perspectivas o experiencias tenéis con esto? Yo ninguna. Hace poco leí a Edu Robaina de Climática, que hablaba mucho de esto porque tiene experiencia también conduciendo y desmontando mitos de, bueno, pues que en la cabeza de mucha gente el coche eléctrico te va a llegar a comprar el pan y poco más porque te va a dejar tirado en medio de la nada. Y que no, que ya se pueden hacer señores viajes en un coche eléctrico porque la autonomía es bastante razonable. Vamos, yo no tengo coche, pero siempre que hago algún tipo de viaje alquilamos, o sea, a mí me parece una opción súper inmediata y bastante robusta el hecho de poder alquilar un coche de estas características cuando vas a alguna ciudad y ver los alrededores. Y que también desde el punto de vista económico, ¿no? Que tiene sentido, porque lo que decimos en esas vacaciones, lógicamente, pues alquilas el coche, te costará lo que sea, pero si es porque no tienes un coche que estás manteniendo todos los meses y todos los días, aunque se pase la mayor parte del tiempo en el garaje, ¿no? Que a lo mejor tienes que pagar ese garaje, si no externalizas ese coste y lo aparcas en la calle para que lo paguemos tu garaje entre todos. Pagas el garaje, pagas la gasolina, pagas el coche en sí, el mantenimiento, impuesto de circulación. Es muy caro tener un coche y estas alternativas también te permiten, bueno, pues tener la libertad que te da el coche, que esto es innegable, para cuando realmente lo necesitas. Está muy guay. Y creo que este es un punto muy importante, porque la gente oye coche eléctrico y dice, bueno, claro, estás hablando aquí del coche eléctrico. Obviamente, poseer un coche eléctrico es el mayor lujo de todos los que podemos aspirar en el transporte, pero es que no estamos diciendo eso, estamos hablando de compartir coches. Y creo que si vamos a compartir, o sea, la gasolina solo se va a volver más cara cada vez, entonces va a llegar un momento en el que va a ser más rentable. Aquí el objetivo es reducir el número de coches por persona que hay. No significa necesariamente abolir los coches. Entonces, yo creo que alquilarlos es una buena opción. También hay iniciativas para compartir coches como mancomunados, ¿no? Entre varios vecinos que igual no lo necesitan todos los días, pero se lo turnan para irse de vacaciones. O incluso iniciativas más prosaicas como coger un BlaBlaCar en vez de usar un coche propio o alquilar uno tú, ¿no? Pero bueno, todo esto va de intentar reducir la dependencia que hay, y creo que una componente importante también es que se pueda llegar a los sitios donde ahora mismo solo se puede llegar en coche de otras maneras. Le preguntaba también a la gente de EcoUnion, quienes hicieron el informe que cuánto le importa realmente a los viajeros el impacto ambiental de sus viajes. Y esta es la respuesta que me da Gerard Codina, que es coautor del informe sobre el impacto climático del turismo en España. Los pocos estudios que hay a nivel europeo parecen indicar que hay un creciente interés y sensibilidad por tomar más en cuenta los criterios ecológicos a la hora de escoger modo de transporte. Depende mucho de la zona, el país, la edad, el género, las condiciones económicas, etc. Mira, sin ir más lejos, tenemos que la Comisión Europea publicaba un estudio en 2021 en el que uno de los resultados era que un 36% de los europeos se mostraba dispuesto a escoger medios de transporte en función al impacto ecológico. Esta misma encuesta señalaba que en el caso español esta cifra era aún mayor, llegando a ser el 46%, y en Suecia esta cifra alcanzaba el 66%. Luego también tenemos, por ejemplo, que la plataforma Europe on Rail indicaba que 3/4 partes de la población estarían interesadas en cambiar su trayectos que pudieran hacer en avión para hacerlos en tren, siempre y cuando se pudieran hacer a un precio razonable. O también indicaban que había una notable porción de la población encuestada que indicaba que no les importaban esperar o alargar el viaje de trayecto unas cuantas horas con precios razonables si esto implicaba un menor impacto ecológico. O tenemos el caso de la plataforma Opinions, que también mostraba a la población dispuesta a utilizar menos el coche si ello conllevaba un impacto real de mejoría en cuanto a mitigación del cambio climático. También es interesante señalar que muchos de los encuestados indican que les cuesta mucho encontrar información al respecto o información fiable sobre cuáles son los modos de transporte, el rendimiento ecológico, etc. A mí esto que dice Gerard me parece bastante esperanzador. La gente parece que por lo general sí que está dispuesta a alargar el tiempo de viaje, a cambiar de destino, a cambiar de transporte. O sea, creo que hay esta voluntad. Lo que pasa es que una cosa interesante también que dice es que
a la peña le está costando mucho encontrar información fiable sobre cuáles son los modos de transporte más eficientes. Y es que yo, que me considero bastante informado sobre esto, también me pasa. Yo recuerdo de estar mirando para irme a las Baleares a ver a mi familia si volar o si coger un barco, y no me quedaba claro que el barco fuera mejor, y pues de aquí también parten estas dudas, ¿no? Sí, yo de hecho justamente este es el principal tema, ¿no? El que dices, realmente no tengo nada claro que un barco sea mejor que un avión en algunas circunstancias. De Francia ahora hemos vuelto en buque, porque hay un buque de estos que transportan camiones de mercancías y bueno, pues de paso va encima gente. Y en teoría, en ese caso, las emisiones por pasajeros son bastante menores que las de un avión, pero lo de siempre, no todos son emisiones, ¿no? Que también tienen un aspecto mucho más social y mucho más, bueno, pues saben sobre el impacto que tienen sobre la costa. Los cruceros son el sí, principal claro. cáncer, pero incluso a nivel social, lo que decimos, ¿no? Con ese saltar de ciudad que comentábamos, de bueno, bajar, hacerte 4 fotos, inundar la ciudad y volver a desaparecer dentro el de ese Swan, barco-ciudad sí. que va moviéndose por el océano. Y estas ciudades como Palma o como Barcelona lo saben muy bien, vamos. Pero eso también, todo el impacto que tiene sobre la costa, sobre las praderas de Posidonia que tenemos en el Mediterráneo, por ejemplo. Bueno, pues hay que tener mejor información, porque realmente yo esto sí que he sido incapaz de encontrar algo que diga, vale, pues esto es mejor, esto es peor. Sí, y de hecho, una de las recomendaciones que hacen desde EcoUnion es forzar desde la legislación que se informe a la ciudadanía sobre el impacto de los viajes en el momento de comprar el billete, que me parece que podría ser una forma muy interesante de hacer esta pedagogía o esta educación que notamos que falta, ¿no? Para tomar mejores decisiones. Yo también pienso en el futuro y en si estamos atascados con los medios de transporte que tenemos, esto es lo que hay, o si va a venir algo mejor, que a lo que podemos aspirar, mejor que los trenes incluso. Ya es difícil. Mario, yo sé que tú eres un gran fan de los cepelines. Te voy a dar un ratito para hacer tu cuña publicitaria a los cepelines y luego te voy a retirar la palabra. No sé a qué te refieres. No sé a qué te refieres. Sí, soy un gran fan de los cepelines, me encantan los cepelines. Estética, conceptual y tecnológicamente hablando, todo junto a la vez, en todas partes también. Reasons. Claro, prioridades en esta vida. Y desde que yo me empecé a ecoagobiar muchísimo todo el rato, pues, no sé, revisité los cepelines y me pregunté un poco qué hay aquí de posibilidades de que esto sea algo real y tangible. Y es cierto que los cepelines aportan muchísimas ventajas porque emiten menos al estar rellenitos de helio, gastan menos combustible cuando se desplazan y demás, pueden gastar menos combustible. Entonces sus emisiones en trayecto son muy inferiores a las del transporte aéreo tradicional. Se ha estudiado muchísimo el aplicarlos y el recuperarlos para transportar mercancías, así como alternativa a los grandes buques y al trayecto marítimo, que sabemos que es bueno, súper dañino durante su trayecto. Tienen potencial. El problema es que si están basados en helio, este tipo de aeronaves presentan el problema de que el helio principalmente se extrae de pozos de extracción de petróleo. Entonces, aquí hay un escollo enormísimo. Ya, muy mal. Creo que sí que hay mucho espacio para analizarlos bien. Creo que Ecologistas en Acción estaba trabajando en un informe sobre el transporte que los incluía, así que tengo ganas de leerlo, no sé si estará fuera ya. Pero en líneas generales creo que puede ser prometedor como pieza en esta transición. Hay algunos que pueden funcionar con hidrógeno. A lo mejor yo tengo esa esperanza como fan acérrimo de querer montarme en uno antes de morir. Pero sobre todo hay que mirarlos pues, con escepticismo de este tipo de cosas porque ya se sabe. El tecnooptimismo está ahí, hay que tener cuidado y no verlo como la panacea de absolutamente nada. Tristemente, porque molan muchísimo. El escepticismo del que hemos hablado más veces, ¿no? En cuanto al tecnooptimismo y demás, de bueno, pues hasta qué punto tanto bombo y platillo que se da a veces a esto de la aviación sostenible, a los aviones eléctricos, aviones de hidrógeno, aviones de biofuel, aviones de los amapolas. biocombustibles, entre muchas comillas, Dios mío, que tampoco... Eso es. O sea, es que se están metiendo dinero a mansalva en esto y lo de siempre. Seguramente sea más eficiente meterlo en otros sitios. Por ejemplo, los trenes que ya existen. Sí, pero los Zeppelin... Oye, perdón por rayarme, no quiero ser un discorreado, pero sí que quiero un poco con los pies en la tierra y pensando en las cosas que tenemos ahora mismo, qué se puede hacer.
Y el informe que han realizado desde Counion tiene una serie de recomendaciones políticas súper interesantes, súper tangibles y súper actuales. Entonces vamos a escuchar a Elena Fortea, de Comunicación de Counion, contarnos cuáles son las recomendaciones políticas que hacen para este cambio modal en el transporte. Lo que nosotros proponemos es, por un lado, evaluar el impacto climático de la movilidad turística con objetivos de descarbonización y cambio modal. También creemos que es importante promover servicios ferroviarios bajos en carbono y resaltar las ventajas del tren frente a otros modos de transporte, como por ejemplo pues, su mayor comodidad, la posibilidad de disfrutar del paisaje durante el trayecto, la posibilidad de cargar más equipaje, de llevar mascotas pequeñas o de poder trabajar durante el trayecto. También proponemos una mejora de la información sobre el impacto climático de los distintos modos de transporte en el momento de comprar los billetes, porque esto podría hacer que la gente fuera consciente del impacto que pueden tener sus elecciones a la hora de viajar. También promover activamente la movilidad sostenible, impulsando campañas de fomento de los modos de transporte limpios, porque para cambiar e impulsar un cambio modal pues se requieren políticas de información que ayuden a cambiar las normas sociales en torno a las decisiones de consumo, incluidas las decisiones de viajes. También proponemos facilitar el proceso de viajar en tren, mejorando la intermodalidad y la coordinación entre operadores y otros modos de transporte. Y por último, proponemos una reforma de la fiscalidad del transporte para fomentar la movilidad limpia, es decir, pues integrar el coste medioambiental y social de los modos de transporte perjudiciales para el clima para reflejar el coste real de cada opción de movilidad. Ay, por cierto, Elena, espero que cuando escuches este capítulo estés mejor, porque te ha pillado también esta plaga de gripe estacional. El resfriadito. Luchando por respirar. Súper interesante lo que comenta de fomentar la intermodalidad del tren, sobre todo. Es verdad que es súper difícil coordinar viajes en tren porque si hay un enlace que se retrasa no hay garantías para llegar a los otros, como ocurre con operadores de vuelos. Y bueno, también, por ejemplo, viajar con bici en un tren es de valientes, sobre todo en España. Entonces, muy interesante también la intermodalidad. Por ir cerrando, Mario, Pablo, ¿qué hacemos nosotros, personitas de a pie? ¿Qué se os ocurre? ¿Cómo podemos ir tomando medidas para quitarnos esta ansiedad de encima? A ver, la más evidente es ver cuál es nuestro impacto primero y después ver cómo bajarlo, ¿no? Sin que sea una perogrullada, pero es verdad, es decir, si tú haces 10 vuelos al año, pues a lo mejor puedes ir bajando a la mitad, a lo mejor puedes decir, bueno, pues este año no vuelo, a lo mejor puedes decir, este año hago un vuelo de algo que sea muy importante para mí y que realmente me reporte bienestar, ¿no? Por ejemplo. Pero lo que decimos, o sea, si hablamos de vuelos porque es de lo que más impacto tiene en cuanto a vuelos internacionales y demás, pero si te suena cerca este debate, desde luego estás entre los viajeros frecuentes, y algo que empieza a sonar en el debate político también es ver cómo hacemos equitativo el acceso a los viajes, ¿no? Es decir, a lo mejor podemos tasar a los viajeros frecuentes, a lo mejor los vuelos pueden ser prohibitivos a partir del 5º o el 10º vuelo que hagas ese año, y esa también sería una manera de hacerlo. Por supuesto, también está la opción de hacer vacaciones locales, que es lo que hace todo el mundo desde el comienzo del turismo. Se pueden explorar destinos cercanos a casa y hay muchos beneficios en viajes cortitos sin vuelos. Sí. Porque también, a ver, yo llevo 8 años en Reino Unido. Da igual donde vayas, todos los pueblos son iguales. Todos los paisajes son iguales. Porque esta isla no tiene montaña, no tiene más que... ¿cómo se llama? Colinicas de césped y ovejas. Y ya empieza uno a tirarse de los pelos. España, por otro lado, tiene una diversidad paisajística y arquitectónica y cultural también brutales, ¿no? Que poco se dice. Y es verdad, o sea, hay zonas de Almería que podrían perfectamente ser Marruecos, hay zonas de Galicia que podrían pasar por Escocia y zonas de Aragón pues que podrían ser Suiza. Esa Españita. Creo que te deberíamos poner más en valor esto y verlo como todo el potencial y la autenticidad y el hecho de ser muy únicos como país, que es lo que ven en nosotros y que nosotros lo pasamos por alto en plan de, bueno, si has estado en Andalucía, ¿qué pasa? ¿No tenías dinero? Esto yo lo he escuchado alguna vez en plan de, sí, es que han venido apretadas este año las cosas y nada, nos hemos ido un poquito a la playa. Un poquito a la playa en España. O sea, es que no te has ido... No sé, o sea, cambiar un poco la narrativa y verlo de una manera un poco... Y que es una postura súper privilegiada también esa, que es que eso son vacaciones Por supuesto. de lujo para muchísima gente. O sea...
Yo tengo una cosa que decir antes de terminar, que es el cicloturismo. Yo cuando coincidí, yo en mi etapa en Edimburgo de estudiante coincidí con un chico, Pablo, un beso, estés donde estés, que lleva un portal, se llama Con Alforjas. Tienen un montón de material para establecer rutas tanto por España como entre países, para hacer turismo en bicicleta. Me parece impresionante todo el mundo que me descubrió él, es un apasionado de la bicicleta y bueno, se ha recorrido países enteros pedaleando, por tenerlo en cuenta también, que también es una opcioncilla que está ahí. Bueno, muchas gracias, chicos. Muchas gracias a nuestras invitadas de hoy, a Elena Fortea y a su compañero Gerard Codina de la ONG Eco Union. A nuestros y nuestras oyentes, por favor, rellenad nuestra encuesta de satisfacción. Queremos oír vuestras vocecitas. Está en la descripción de este evento. Nos vemos cada 2 martes donde escuches tus podcasts. Un besito. Adiós. Un abrazo. Chao.